No debí quedarme esa noche. Lo supe cuando todos los animales dejaron de hacer ruido al mismo tiempo. No fue gradual, no fue natural. Fue como si algo hubiera pasado frente a sus ojos. Algo que yo no veía. Levanté la cabeza desde el escritorio y entonces lo noté. Todos miraban hacia el mismo punto. Todos, sin excepción. Y ese punto estaba dentro de la sala, no afuera, no en una ventana, dentro. Trabajo como veterinario nocturno desde hace 6 años. Me llamo Andrés, tengo 38 y elegí este turno porque siempre creí que la noche era más tranquila. Menos clientes, menos urgencias, menos caos. Mi rutina es simple. Reviso a los pacientes hospitalizados, limpio, lleno informes y espero que nada empeore. El silencio siempre me ayudó a concentrarme. El sonido leve de respiraciones, algún movimiento ocasional, nada fuera de lo normal, hasta esa semana. La primera vez que noté algo extraño, pensé que era coincidencia. Un perro dejó de gemir de repente y levantó la cabeza. Sus ojos no me miraban a mí, miraban detrás de mí. Me giré de inmediato. No había nada, solo el pasillo vacío, iluminado por una luz amarilla débil. Cuando volví a mirarlo, seguía igual, quieto, tenso, observando algo que yo no podía ver. Las noches siguientes comenzaron a cambiar lentamente. Los animales dejaban de dormir a la misma hora, no todos a la vez al principio. Uno, luego otro, luego varios. Siempre levantaban la cabeza en la misma dirección, siempre en silencio. No había gruñidos, no había ladridos, solo esa atención fija. Empecé a revisar cámaras, buscando alguna sombra, algún movimiento. Nada. El lugar estaba vacío, pero no lo sentía vacío. Había una presión extraña, como si el aire fuera más denso, como si algo ocupara espacio sin ser visible, y cada noche esa sensación parecía acercarse un poco más a mí. Llegó un punto en que dejé de ignorarlo. Marqué con cinta en el suelo el lugar hacia donde miraban. Era cerca de la pared del fondo. La primera noche, todos miraron hacia ese punto exacto. A la siguiente, ese punto parecía unos centímetros más adelante. Moví la marca. La tercera noche volvió a cambiar. Siempre hacia mí, siempre avanzando. Intenté convencerme de que era mi percepción, de que estaba cansado, pero las miradas no mentían. Eran demasiado precisas, demasiado iguales. Una noche ya no pude seguir negándolo. El punto estaba a pocos metros de donde yo trabajaba. Todos los animales lo miraban, ninguno parpadeaba. Me levanté lentamente, sintiendo el corazón golpear fuerte en el pecho. Caminé hacia la marca. Sentí frío. No un frío normal, un frío que parecía venir de adentro. Me detuve justo antes de cruzar ese punto invisible. No veía nada, pero algo estaba ahí, algo que no debía tocar. Apagué las luces principales, solo dejé encendida una lámpara pequeña. Quería ver si las sombras cambiaban. Si algo se revelaba, nada cambió. Pero el silencio se volvió más pesado. Respiré hondo y di un paso adelante. Crucé el punto. Todo se detuvo. No escuché nada. No sentí mi cuerpo. El aire desapareció. Mis manos temblaban. Algo estaba frente a mí. No podía verlo, pero estaba ahí, muy cerca, demasiado cerca. Quise retroceder. No pude moverme. Algo respiró. No era un animal. No era humano. Era lento. Era profundo. Estaba dentro de mí. O frente a mí. No lo sabía. Los animales no parpadeaban. Todos miraban fijamente. A través de mí. O hacia eso. No podía distinguir. Algo se inclinó. Sentí su presencia bajar. Como observándome. Muy de cerca. Demasiado cerca. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar. No hubo sonido, pero sentí una vibración en el suelo. No hubo luz, pero todo pareció más oscuro. No hubo contacto, pero algo atravesó mi espacio. No fue dolor, no fue presión.
Fue una sensación imposible de describir, como si algo me hubiera mirado desde adentro, como si mis pensamientos ya no fueran solo míos. Intenté gritar, pero no salió nada. Intenté cerrar los ojos, pero no pude. Y en ese momento entendí algo. Los animales no miraban un punto, miraban un movimiento, algo que avanzaba cada noche, algo que ahora estaba justo donde yo estaba. Caí al suelo sin recordar cómo. Cuando abrí los ojos, las luces estaban encendidas otra vez. Todo parecía normal. Los animales dormían. El silencio había vuelto. Me levanté lentamente, con el cuerpo pesado. Miré el suelo. La marca estaba detrás de mí ahora, mucho más atrás, como si hubiera sido movida mientras yo no estaba consciente, como si algo hubiera seguido avanzando después de cruzarme. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Los animales ya no miran ese punto. Ahora me miran a mí. Siempre que entro, levantan la cabeza, todos al mismo tiempo. No hacen ruido, solo observan. Y no es una mirada normal, es una mezcla de miedo y reconocimiento, como si supieran algo que yo apenas empiezo a entender, como si vieran algo que ahora me acompaña. He intentado dejar el turno nocturno, pero no puedo. Algo me obliga a volver, cada noche, a la misma hora, al mismo lugar. Y cada noche siento que algo dentro de mí cambia un poco más. No es dolor, no es enfermedad, es otra cosa. Algo que no debería estar ahí. A veces cuando estoy solo, siento que no estoy completamente solo. No es una presencia externa, es interna, como si algo respirara conmigo, como si algo pensara junto a mí. He intentado ignorarlo, pero es imposible, porque cada noche cuando entro a la sala, los animales no solo me miran, miran un poco más allá. Y yo ya no sé si lo que cruzó ese punto se quedó allí, o si ahora está esperando, usando mis ojos, para avanzar otra vez. Nunca olvidaré la primera vez que la vi quedarse inmóvil frente a la pared. No era una postura normal, no era descanso, no era cansancio, era otra cosa. Estaba completamente rígida, con la cabeza levemente inclinada, como si escuchara algo al otro lado. Me acerqué despacio, llamando su nombre. No reaccionó. Ni un parpadeo, ni un movimiento. Solo esa mirada fija clavada en la madera vieja. Y en ese instante, sentí que no estaba mirando la pared. Me llamo Julián. Tengo 42 años y llevo más de 20 trabajando como caballerizo. Mi vida es sencilla. Me levanto antes del amanecer, limpio los establos, alimento a los caballos, reviso cercas, repito cada día lo mismo. Siempre me gustó la rutina. Los animales son predecibles. Si algo cambia, se nota enseguida. Por eso supe desde el principio que lo que estaba pasando no era normal. La yegua se llamaba Bruma. Era tranquila, obediente, nunca había dado problemas. Pero esa noche no se movía. La empujé con suavidad. Nada. Parpadeó una vez, lento, como si despertara de algo profundo. Luego volvió a quedarse fija. Mirando la pared, me fui pensando que quizás estaba enferma. Pero no mostraba síntomas, ni fiebre, ni debilidad, solo esa mirada. A la noche siguiente, volvió a ocurrir, exactamente a la misma hora. La encontré en la misma posición, mismo ángulo, mismo silencio. Me quedé observándola más tiempo. Intenté seguir su línea de visión. Solo había madera, vieja, agrietada, sin nada especial. Pero algo no encajaba. Había una sensación extraña, como si el espacio delante de ella no fuera exactamente plano, como si la pared no fuera el final. Las noches siguientes comenzaron a inquietarme más. Bruma ya no era la única. Otro caballo empezó a quedarse quieto también. Luego otro. No todos, solo algunos, siempre a la misma hora. Siempre mirando hacia paredes diferentes, pero con la misma expresión.
esa atención absoluta, ese silencio incómodo. El establo, que siempre tenía ruidos, ahora se volvía demasiado callado en esos momentos, demasiado quieto. Decidí marcar el lugar donde Bruma se quedaba cada noche. Quería comprobar si cambiaba. No lo hizo. Pero lo que sí cambió fue su posición. Cada noche se acercaba un poco más a la pared, centímetros apenas, pero suficientes para notarlo, y su cabeza también se inclinaba más, como si tratara de ver mejor algo que no estaba completamente alineado. Una noche llevé una linterna. Apagué todas las luces. Quería ver si algo se reflejaba, si había alguna sombra. Apunté directamente a la pared. Nada, solo madera. Pero cuando moví la luz ligeramente, noté algo raro. No en la pared, entre la luz y la pared, como una distorsión mínima. Un cambio en el aire. Algo casi imperceptible. Parpadeé. Ya no estaba. Pero Bruma seguía mirando ese punto exacto. Sentí que algo no debía estar ahí. Esa noche me quedé más tiempo. Esperé. No quería irme. Algo me decía que observar era importante, que si me iba, perdería algo. Y entonces ocurrió. Bruma avanzó un paso, muy lento, casi imperceptible, luego otro, sin apartar la mirada. Su respiración cambió, más profunda, más pesada. Los otros caballos se agitaron, pero no se movieron, solo miraban, todos en direcciones distintas, pero igual, siempre igual. Sentí frío en la espalda. El aire no se movía, pero algo sí. No lo veía, pero estaba, entre ella y la pared, o detrás, no lo sabía. Bruma inclinó más la cabeza, y demasiado. No era natural. Algo crujió, no la pared, no el suelo. Algo más, algo que no debía sonar. Quise acercarme. Mis piernas no respondieron. Algo estaba mal, muy mal. Entonces entendí, o creí entender. No estaba mirando la pared. Estaba mirando a través de ella, pero no como una ventana, no como un agujero. Era como si la pared no existiera para ella en ese momento, como si hubiera otra cosa detrás, algo alineado con su mirada. Algo que se acercaba desde el otro lado, porque esa sensación de distancia cambiaba, no era fija. Era como si lo que estaba al otro lado también avanzara. Parpadeé varias veces, intenté enfocar mejor, y por un instante, solo uno, vi algo que no debería haber visto. No una forma clara, no un cuerpo, pero sí una profundidad donde no debía haberla. Como si la pared fuera más larga por dentro, como si no terminara donde debería. Y dentro de esa profundidad algo se movió, no hacia ella, hacia mí, muy lento, muy lejos, pero avanzando, siempre avanzando. Bruma retrocedió un paso, primera vez, pero no apartó la mirada. Nunca lo hizo. Los otros caballos golpearon el suelo, nerviosos, pero no huyeron, solo miraban, siempre mirando. Sentí que algo me observaba, desde ese otro lado, a través de ella, a través de la pared, a través de mí. Salí del establo sin recordar cómo. Cerré la puerta. No quise volver a mirar, pero al alejarme sentí algo extraño, como si no hubiera dejado ese lugar realmente, como si una parte de mí se hubiera quedado frente a esa pared. Desde entonces evito entrar de noche, pero no siempre lo logro. A veces despierto caminando hacia el establo, sin recordar haberme levantado, sin saber por qué estoy allí. Y cuando entro, los caballos ya están despiertos, ya están mirando. No todos, solo los que han empezado. Bruma sigue siendo la peor. Cada noche está más cerca de la pared, demasiado cerca. Su cabeza casi la toca ahora, y su inclinación no debería ser posible. A veces escucho ese crujido otra vez, ese sonido que no pertenece a nada conocido. He pensado en derribar la pared, en ver qué hay detrás, pero algo me detiene, algo dentro de mí, un miedo que no es normal.
como si romperla no fuera abrir, sino dejar pasar, porque ya no estoy seguro de que eso esté afuera. A veces, cuando paso frente a cualquier pared, siento lo mismo, esa ligera distorsión, ese cambio en el aire, y tengo que resistir la necesidad de quedarme quieto, de inclinar la cabeza, de mirar más allá, porque empiezo a sentirlo cada vez más cerca. Y no sé si Bruma está observando algo que viene o si está esperando a que finalmente nosotros también podamos verlo. La primera vez que todos retrocedieron al mismo tiempo, pensé que era coincidencia, pero no lo fue. Abrí la puerta, di un paso dentro y los 6 perros dejaron de moverse. Ninguno ladró, ninguno se acercó, solo retrocedieron, lentos, coordinados, como si vieran algo detrás de mí. Algo que entró conmigo, algo que yo no sentí cruzar la puerta. Me llamo Sergio, tengo 35 años y soy entrenador canino desde hace más de una década. Trabajo con perros difíciles, agresivos, ansiosos, desobedientes. Siempre he confiado en leer su lenguaje corporal. Orejas, cola, mirada. Todo tiene sentido si sabes observar. Mi rutina es clara. Evaluación, ejercicios, corrección. Repetición constante, progreso medible. Nunca había tenido un caso que no pudiera explicar, hasta esa semana. El primer perro fue un pastor joven, reactivo pero manejable. Cuando entré al cuarto, se quedó rígido. No me miró a mí, miró justo por encima de mi hombro. Sus orejas se aplastaron, dio 2 pasos atrás, gruñó bajo. Pensé que estaba inseguro. No era raro, pero cuando traje al segundo perro ocurrió lo mismo. Y con el tercero. Y con todos. No importaba el temperamento. Todos reaccionaban igual. Intenté ignorarlo al principio. Cambié mi postura. Cambié mi tono. Probé técnicas distintas. Nada funcionó. Los perros no respondían a mí como antes. Respondían a algo más. Algo que parecía estar alineado conmigo, como si mi presencia no fuera lo único que entraba en la sala. Las sesiones comenzaron a volverse incómodas. Los perros no atacaban, no huían, solo retrocedían hasta las esquinas, siempre manteniendo la mirada fija, no en mis ojos, más arriba, más atrás. A veces giraban levemente la cabeza, como siguiendo un movimiento lento, como si algo se desplazara detrás de mí. Decidí grabar una sesión. Coloqué la cámara frente a mí. Quería ver lo que ellos veían. Revisé el video varias veces. Yo estaba solo. Nada detrás. Nada extraño. Pero los perros, todos sincronizados. Todos siguiendo algo que la cámara no captaba. Algo que parecía moverse en un patrón constante. Un arco leve, de izquierda a derecha, siempre detrás de mi cabeza. Comencé a sentirlo. No al principio. Fue gradual, una presión leve en la nuca. Luego una sensación de frío que no venía del ambiente, como si alguien estuviera demasiado cerca, respirando, sin sonido, sin calor. Solo esa cercanía incómoda. Intenté girarme rápido varias veces, nunca vi nada, pero la sensación no desaparecía. Una noche decidí quedarme solo en la sala de entrenamiento, sin perros, sin ruido. Quería comprobar si todo estaba en mi cabeza. Apagué las luces principales y dejé una lámpara tenue. Me senté frente al espejo grande que usaba para observar posturas. Me quedé quieto. Esperé. Nada ocurrió al principio, pero luego algo cambió. Mi reflejo tardó un segundo. Muy poco, pero lo noté. Parpadeé, volvió a la normalidad, respiré hondo. Miré fijo. Otra vez, el reflejo no coincidía. No del todo. Mis hombros estaban tensos. En el espejo, no. Algo estaba desfasado. Detrás de mí. No debía haber nada, pero había espacio. Un espacio diferente. Más oscuro, más profundo. El aire parecía doblarse. No era una sombra. No era luz. Era otra cosa. Se movía.
muy lento, detrás de mi cabeza, como los perros lo seguían, exactamente igual. Sentí frío, muy cerca, demasiado cerca. No podía girarme, algo lo impedía. Mi reflejo sonrió. Yo no. Entonces entendí algo que no quería aceptar. Los perros no me temían a mí, temían lo que estaba alineado conmigo, lo que se mantenía detrás, lo que no se reflejaba correctamente, lo que no ocupaba espacio como debería. Me levanté bruscamente. El espejo volvió a la normalidad. Todo parecía igual. Pero la sensación no se fue. Esa cercanía seguía allí, constante, pegada a mí, como una sombra que no proyecta luz. Al día siguiente, todos los perros reaccionaron peor. Retrocedieron más rápido. Algunos temblaban. Otros lloraban bajo. Ninguno se acercó. Ni siquiera los más dóciles. Uno intentó escapar, rompió la correa, se golpeó contra la puerta, desesperado, mirando siempre detrás de mí, nunca a mí, nunca. Sentí la presión otra vez, más fuerte, más presente, como si creciera, como si aprendiera. Los perros se alinearon contra la pared, todos juntos, mirando el mismo punto, detrás de mi cabeza, siguiendo algo que se movía y se detenía y volvía a moverse, siempre conmigo. He intentado dejar el trabajo, pero no cambia nada. Incluso fuera de la sala ocurre lo mismo. Los perros en la calle se detienen al verme. Algunos gimen, otros gruñen. Todos reaccionan igual, como si reconocieran algo que ya conocen, algo que yo aún no comprendo. Evito los espejos ahora, pero a veces los encuentro sin querer, en ventanas, en superficies pulidas, y siempre hay un pequeño desfase, un instante mínimo donde mi reflejo no coincide, donde algo detrás de mí parece ocupar un lugar que no debería existir. Duermo mal, sueño con la sala, con los perros, con sus miradas, siempre dirigidas al mismo punto, siempre siguiendo ese movimiento lento. He intentado girarme rápido, varias veces, nada. Pero ayer ocurrió algo distinto. Uno de los perros no retrocedió, se quedó quieto, mirando, directo, a mis ojos, por primera vez, y empezó a gruñir, no a mí, a algo que ya no estaba detrás, sino más cerca, mucho más cerca, tan cerca que por un momento sentí que ya no estaba detrás de mí, sino exactamente donde yo estoy ahora. La primera noche pensé que era un error de cálculo, pero no lo era. Salí al patio con el cuaderno en la mano y las vi girando sobre mi casa. No descendían, no se alejaban, solo giraban, en círculos perfectos, silenciosas, demasiado coordinadas, demasiado constantes. Levanté la vista por más tiempo del necesario y entonces sentí algo extraño. No era solo que volaran sobre mí, era que lo hacían como si marcaran algo, como si delimitaran un espacio, mi espacio. Me llamo Laura, tengo 33 años y soy ornitóloga. Me dedico al estudio de patrones migratorios. Mi trabajo siempre ha sido metódico, observación, registro, análisis. Nada queda al azar. Las aves siguen rutas claras, cambian por clima, por estaciones, por alimento. Todo tiene lógica, todo se puede explicar. O eso creía. Mi rutina era simple: salir temprano, registrar movimientos, comparar datos, escribir informes, siempre sola, siempre tranquila, hasta que comenzaron a aparecer. La primera noche eran pocas, quizás 15. No reconocí la especie de inmediato. Sus siluetas eran difusas contra el cielo oscuro, no emitían sonido. Eso fue lo primero que me inquietó. Incluso en vuelo nocturno siempre hay algún ruido, un aleteo, un roce, pero ellas no hacían nada, solo giraban, exactamente sobre mi casa, ni un metro más allá. La segunda noche eran más, y el patrón era idéntico, mismo radio, misma velocidad, mismo silencio. Intenté grabarlas. La cámara captó las formas, pero algo no coincidía. En la pantalla parecían más lentas, como si el tiempo no fuera el mismo dentro del círculo.
Revisé los datos varias veces, no tenía sentido. Pero ahí estaban. A la tercera noche decidí medir el perímetro. Coloqué marcadores en el suelo. Quería comprobar si el círculo cambiaba. No lo hizo. Era perfecto. Demasiado perfecto. Como trazado con precisión y siempre centrado exactamente en el mismo punto. El centro. Mi casa. Mi habitación. Comencé a dormir peor. No por ruido, sino por la sensación. Algo constante. Como si algo se moviera sobre mí, incluso con los ojos cerrados, como si el aire tuviera una dirección definida, hacia abajo, hacia mí. Me despertaba varias veces, siempre a la misma hora, siempre con la misma impresión, no de ser observada, sino de estar dentro de algo. La cuarta noche salí más tarde. No quería verlas, pero necesitaba hacerlo. Miré hacia arriba y sentí un vacío en el estómago. Eran muchas más, decenas, tal vez cientos, y el círculo era más bajo, no mucho, pero suficiente para notarlo. Podía distinguir mejor sus formas, sus alas, su movimiento perfectamente sincronizado. No chocaban, no dudaban, no fallaban. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Algunas no miraban hacia abajo, miraban hacia adentro, no hacia mí, sino hacia el centro del círculo, como si el centro no fuera el suelo, como si el centro estuviera en el aire, justo encima de mi casa, justo encima de mí. Sentí frío, no afuera, dentro. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, mirando el techo, esperando. No sabía qué, pero algo estaba cambiando. Podía sentirlo, no en las aves, en el espacio, como si el aire dentro del círculo fuera distinto al exterior. La quinta noche, el círculo descendió más. Muy poco, pero suficiente. Salí, no debía hacerlo, pero lo hice, y entonces todo se volvió claro. Las aves giraban más lento, muy lento. El silencio era absoluto. No había viento, no había sonido, solo movimiento, circular, constante, perfecto. Levanté la vista. Demasiado tiempo. Sentí presión, en el pecho, en la cabeza, como si algo bajara. No aire, no luz, otra cosa, algo invisible, pero presente, muy presente. Las aves ajustaron el círculo, más pequeño, más preciso, más cerca. El centro cambió, ya no era el mismo, se movió, hacia abajo, hacia mí. Sentí que algo descendía, muy lento, exactamente en el centro. No podía verlo, pero lo sentía, como una forma sin forma, como un peso sin cuerpo. Algo estaba bajando, y ellas lo seguían, lo marcaban, lo rodeaban. Intenté entrar a la casa. No pude moverme al principio, como si mi cuerpo no respondiera, como si estuviera alineado con ese centro, con ese descenso. Finalmente logré retroceder, cerré la puerta, pero no sirvió de nada. La sensación no estaba afuera. Esa noche entendí algo peor. No estaban girando sobre la casa, estaban girando alrededor de algo que estaba bajando hacia ella, y ese algo no se detenía. Las noches siguientes confirmaron mi miedo. El círculo seguía descendiendo, centímetro a centímetro. Las aves mantenían la distancia exacta, como si respetaran un límite, como si no pudieran cruzarlo. He dejado de salir, pero no importa. Lo siento incluso dentro. Esa presión constante, ese cambio en el aire, como si hubiera una capa invisible descendiendo lentamente. He intentado irme, pero cuando me alejo, algo cambia. Las aves se desordenan, el círculo se rompe, pero en cuanto regreso, todo vuelve a alinearse, como si yo fuera necesaria, como si mi presencia fuera el punto de referencia, como si no estuvieran marcando mi casa, sino a mí. Ahora duermo en el suelo, no en la cama. No quiero estar más cerca del centro, pero cada noche siento lo mismo. Ese descenso lento, esa proximidad creciente. A veces en el silencio escucho algo nuevo, no alas, no viento, algo más, un roce,
muy leve, como si algo estuviera pasando justo por encima del techo, o justo por encima de mí. Anoche, por primera vez, no fueron las aves las que me despertaron. Fue la sensación de que el centro ya no estaba arriba, sino dentro de la casa. Y esta noche, mientras escribo, ya no las escucho girar, porque el círculo se ha cerrado. Y ahora me pregunto si las aves estaban observando algo que descendía o si estaban esperando el momento exacto en que finalmente dejara de necesitar el cielo. La primera noche creí que era un hábito extraño. A las 3 en punto, mi perro se levantó, caminó hasta la puerta del dormitorio y se sentó. No rascó, no gimió, no pidió entrar, solo se quedó ahí, inmóvil, mirando la puerta cerrada. Pensé que había escuchado algo, pero no había nada, ni sonido, ni movimiento, solo ese silencio incómodo y su mirada fija hacia el interior. Me llamo Ricardo, tengo 40 años y trabajo como domador de animales desde hace 15. Mi especialidad siempre fueron los perros de comportamiento complicado. Entiendo sus rutinas, sus reacciones, sus miedos. Mi vida gira en torno a eso. Entrenamiento, disciplina, repetición. Todo tiene lógica cuando sabes observar. Por eso, cuando mi propio perro empezó a comportarse así, supe que no era algo común. Se llamaba Nero, un animal tranquilo, obediente, muy equilibrado. Nunca había mostrado comportamientos nocturnos extraños. Dormía profundamente hasta el amanecer. Pero desde esa noche algo cambió. Exactamente a las 3 se levantaba, siempre a la misma hora, siempre el mismo movimiento. Caminaba hasta la puerta, se sentaba y miraba. La segunda noche lo observé más atento. Fingí dormir. No quería interferir. A las 3, exacto, repitió el comportamiento. Pero esta vez noté algo más. Su cuerpo estaba tenso, no relajado, no era curiosidad, era alerta. Sus orejas ligeramente hacia atrás, su respiración más lenta. Y sus ojos no miraban la puerta como objeto, miraban hacia adentro, como si la puerta no estuviera. Pensé que tal vez había algún sonido en el pasillo. Revisé todo. Nada. Silencio absoluto. Cerré mejor la puerta, aseguré ventanas, incluso dejé luces encendidas afuera. No cambió nada. Cada noche a las 3, Nero volvía a su posición. Al cuarto día decidí probar algo distinto. Antes de dormir, abrí la puerta del dormitorio. Quería ver si cambiaba su comportamiento, si lo que buscaba estaba realmente adentro. Pero cuando llegó la hora, Nero no se movió de su cama, permaneció acostado, pero no dormido. Tenía los ojos abiertos, mirando directamente hacia el interior del cuarto, hacia mí o hacia algo detrás de mí. Cerré la puerta de nuevo la noche siguiente. El patrón regresó. A las 3 en punto, siempre, siempre igual. Comencé a sentir una incomodidad que no podía explicar. No era miedo todavía, era una sensación de desajuste, como si algo no encajara en la realidad, como si hubiera un elemento que no estaba siendo percibido completamente. Una noche me levanté antes de las 3, me senté en la cama esperando. No encendí la luz, solo observé la puerta. Cuando faltaban unos segundos, sentí algo extraño, no un sonido, no un movimiento, una especie de anticipación en el aire, como si el espacio mismo supiera lo que iba a ocurrir. Entonces, exactamente a las 3, Nero se levantó. Sin dudar, sin mirar a otro lado, caminó hasta la puerta, se sentó y miró, pero esta vez yo también miré. Y lo sentí. No lo vi, pero lo sentí. Del otro lado, muy cerca, demasiado cerca. No había ruido, no había sombra, pero había presencia, clara, pesada, inmóvil, justo frente a la puerta, como si alguien estuviera ahí, sin moverse, sin respirar, esperando. Nero no parpadeaba, ni un segundo. Sus ojos fijos, su cuerpo tenso.
No ladró. Nunca lo hizo. Eso era peor. Mucho peor. Quise hablar. No pude. Mi garganta cerrada. El aire pesado. Algo estaba del otro lado, o dentro. No lo sabía. Pero estaba seguro. Muy seguro. Entonces ocurrió algo que rompió todo lo que creía entender. Nero inclinó ligeramente la cabeza. No hacia la puerta. Hacia abajo, como si siguiera algo que descendía lentamente, como si lo que estaba del otro lado ya no estuviera a la altura de sus ojos. Sentí frío en las piernas, muy leve, pero claro, como si algo se acercara desde el suelo, no desde el pasillo, desde la línea inferior de la puerta, desde ese pequeño espacio donde normalmente entra la luz. Esa noche no abrí, no pude. Pero la siguiente lo hice a las 3. Exacto. Nero se sentó, miró, y yo giré el picaporte, muy lento, muy despacio. Abrí apenas unos centímetros. Nada. Oscuridad, silencio. Pero la sensación no se fue. Era más fuerte, mucho más fuerte. Abrí un poco más y entonces lo entendí. No estaba afuera, no estaba en el pasillo, estaba alineado con la puerta, como si la puerta no se parara, como si conectara, como si lo que Nero miraba no estuviera detrás de la madera, sino exactamente donde yo estaba parado. Y entonces lo vi, no con los ojos, pero lo vi, una forma sin forma, justo en el marco, a la altura de mi pecho, pero descendiendo, muy lento, como una sombra sin luz, como un vacío. No ocupaba espacio, pero estaba ahí. Nero retrocedió un paso, primera vez, sin dejar de mirar. La cosa siguió bajando, hacia el suelo, hacia mis pies. Sentí el frío, más fuerte, más claro, como si atravesara, como si pasara a través. No me tocó, pero pasó, estoy seguro. Pasó, cerré la puerta de golpe. No recuerdo haberlo decidido. Solo ocurrió. Me alejé. Nero no volvió a moverse. Se quedó ahí un rato más. Luego regresó a su cama. Pero no durmió. Desde entonces, las noches son diferentes. Nero ya no se sienta. Ahora se queda de pie. Más cerca de la puerta. Cada noche. Un poco más cerca. Y ya no mira hacia el centro. Mira hacia abajo. Siempre hacia abajo, como si lo que cruzó no se hubiera quedado afuera, como si ahora estuviera del mismo lado. A veces despierto antes de las 3, sin saber por qué, y encuentro a Nero ya despierto, ya mirando, no a la puerta, sino a mí, a mis pies, a algo que se mueve muy lento, muy cerca, tan cerca que empiezo a dudar si alguna vez estuvo realmente del otro lado. La primera vez que los vi formar el círculo, pensé que era comportamiento social, pero no lo era. El agua estaba en calma, demasiado en calma, y ellos no se movían como siempre. No jugaban, no saltaban, solo giraban, en silencio, en un radio perfecto, rodeando un punto exacto en el océano, un punto que conocía demasiado bien, un punto que no debía seguir existiendo. Me llamo Esteban, tengo 37 años y soy biólogo marino. Llevo años estudiando cetáceos. He visto patrones complejos, conductas sorprendentes, inteligencia que desafía lo esperado. Pero todo tiene lógica dentro de su entorno, todo responde a estímulos claros. Mi trabajo siempre ha sido observar, registrar y comprender. Pero hay cosas que no encajan, y ese punto nunca debió volver a aparecer. 3 años atrás, mi compañero desapareció allí. No fue un accidente común, no hubo tormenta, no hubo falla técnica, simplemente dejó de responder. El equipo registró su última posición exactamente en ese punto. Buscamos durante días, nada, ni restos, ni señales, solo agua, vacía, demasiado tranquila. Volví a ese lugar por trabajo, no por elección. Al principio, todo era normal. Las mediciones, las rutas, los registros. Pero en el tercer día,
Los delfines cambiaron su comportamiento. Dejaron de seguir la embarcación. Se alejaron y luego regresaron, pero no hacia nosotros. Se reunieron, formaron el círculo. Exactamente sobre ese punto. Siempre ese punto. El radio era constante. La velocidad también. Ninguno rompía la formación. Ninguno se desviaba. Era demasiado preciso, demasiado intencional. Intenté grabarlo. Los datos eran correctos, pero algo no encajaba. La densidad del agua en ese lugar parecía distinta. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. La segunda vez que lo hicieron, me acerqué más. Reduje la velocidad. Apagué el motor. Quería observar mejor. Los delfines no reaccionaron a mi presencia. Eso no era normal. Siempre responden, siempre interactúan. Pero esta vez no. Como si yo no estuviera allí. Como si solo importara ese punto. Y entonces noté algo peor. No miraban hacia el centro como esperaba. Algunos sí, pero otros miraban hacia abajo. No al agua superficial. Más profundo. Mucho más profundo. Como si el centro no estuviera en la superficie. Como si estuviera debajo. Como si algo estuviera allí, esperando. Esa noche no dormí. Me quedé revisando registros antiguos, comparando coordenadas. No había error. Era exactamente el mismo lugar donde mi compañero desapareció. Exactamente el mismo punto donde dejamos de encontrar cualquier señal. Al día siguiente regresé. No debía hacerlo, pero lo hice. Y esta vez, el círculo era más pequeño, más cerrado, más bajo. Los delfines nadaban más lento, muy lento. El agua estaba inmóvil, sin olas, sin viento, sin sonido. Solo ellos, girando, siempre girando. El centro parecía oscuro, más oscuro que el resto. No era sombra, no había nubes, era otra cosa, algo dentro del agua, más profundo, mucho más profundo. Sentí presión, en el pecho, en los oídos, como si descendiera, pero estaba en la superficie. No tenía sentido. Los delfines cambiaron ritmo, más lento, más preciso, como marcando algo, como señalando algo. Algo que subía, muy lento. Desde abajo, me acerqué más de lo que debía. El borde del círculo estaba a pocos metros. Los delfines no se apartaron, no reaccionaron, solo continuaron, girando, como si yo no existiera. Miré al agua. No debía hacerlo, pero lo hice. Y entonces lo vi. No claramente, no completamente, pero lo suficiente. Había profundidad donde no debía haberla, como si el fondo se hubiera alejado, como si ese punto no tuviera límite, y dentro de esa profundidad algo se movía, no hacia los lados, hacia arriba, muy lento, demasiado lento, como si el tiempo no fuera el mismo allí abajo. Retrocedí, demasiado tarde. La presión aumentó, el aire se volvió pesado, los delfines cambiaron su trayectoria, no giraban alrededor del punto. Giraban alrededor de algo que ya no estaba exactamente en el centro, algo que había subido un poco, algo que se acercaba. Y entonces lo sentí, no en el agua, dentro de mí, como una presencia, como si algo reconociera mi posición, como si supiera que estaba allí, como si supiera quién era, como si recordara. No lo vi salir, pero sé que se movió, porque el círculo se ajustó, más arriba, más cerca, y los delfines lo siguieron. Siempre lo siguen, siempre marcan su posición, como si no pudieran dejar de hacerlo, como si su función fuera esa: señalar, advertir o guiar. Volví al barco sin mirar atrás. No recuerdo haber arrancado el motor, solo sé que me alejé, pero la sensación no desapareció. Esa presión sigue conmigo, incluso ahora. He dejado de trabajar en el agua. No puedo volver, no después de eso. Pero no importa, porque cada vez que escucho grabaciones antiguas, hay algo nuevo. Un sonido bajo, muy bajo. No estaba antes. No es un delfín, no es el mar. Es otra cosa. Algo que se acerca.
He revisado la última grabación de mi compañero. Una y otra vez. Siempre termina igual. Silencio. Y luego, ese mismo sonido. Muy bajo. Muy profundo. Como si viniera de abajo. Como si viniera de ese punto. Como si nunca se hubiera ido. Y ahora entiendo algo que no quería aceptar. Los delfines no están rodeando un lugar. Están rodeando algo que sube lentamente. Algo que ya no está donde estaba. Algo que cada vez necesita menos profundidad. Y ayer, mientras escuchaba la grabación, el sonido cambió. Ya no era tan lejano, ya no era tan profundo, era más claro, más cercano. Y por primera vez no parecía venir del océano, sino de algún lugar mucho más cerca, como si ese punto ya no estuviera bajo el agua. No debí cruzar ese límite. Lo supe en cuanto el bosque dejó de sonar. No fue silencio normal, fue un corte limpio, como si alguien hubiera apagado todo, ni viento, ni hojas, ni insectos, solo ese vacío denso. Y en el centro, él, el ciervo, quieto, mirándome, sin parpadear, sin moverse, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Me llamo Elena, tengo 39 años y soy guardabosques desde hace más de una década. Paso días enteros recorriendo senderos, revisando cámaras, observando fauna. Conozco los ritmos del bosque. Sé cuándo algo no encaja. Mi rutina es constante. Caminatas largas, registros, mantenimiento. Siempre atenta, siempre alerta. Pero nada me preparó para lo que encontré esa mañana. Había recibido un aviso sobre animales muertos en una zona alejada. Pensé en una enfermedad, quizás algún veneno, algo explicable, algo que pudiera identificar. Pero al acercarme, supe que no era así. El aire era distinto, más frío, más quieto, como si el lugar estuviera aislado del resto. Y entonces lo vi, el círculo, perfecto, demasiado perfecto. No había marcas de lucha. No había huellas de depredadores, solo cuerpos, animales de distintas especies, todos dentro del mismo perímetro, todos en posiciones extrañas, no desordenadas, no caóticas, como si se hubieran detenido al mismo tiempo, como si hubieran caído sin resistirse. Y en el centro, el ciervo, de pie, inmóvil, mirándome. No parecía herido, no parecía enfermo. Su respiración era casi imperceptible, pero sus ojos no eran normales, no había reflejo, no había vida en esa mirada, solo una atención fija, directa, como si yo fuera el único punto importante en ese espacio. Di un paso dentro del círculo. No debía hacerlo, pero lo hice, y todo cambió. El aire se volvió más pesado, más denso, como si respirar costara más. Sentí un leve mareo. No dolor, no debilidad, solo una sensación extraña, como si mi cuerpo no estuviera completamente alineado con el lugar. Miré a mi alrededor. Los animales no estaban exactamente como creí. Había algo en sus posiciones, algo repetido, algo que no encajaba. Parecían orientados, no al azar, sino hacia el centro, hacia el ciervo, pero no exactamente hacia él. Un poco más arriba, como si todos hubieran estado mirando algo que no estaba en el suelo. Algo suspendido, algo invisible. El ciervo no se movía, pero su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si también mirara hacia ese punto. No a mí, a algo justo por encima de mí. Sentí un escalofrío, no por miedo, por certeza. Algo estaba allí. No lo veía, pero ocupaba espacio, y ese espacio estaba exactamente donde yo estaba. Intenté retroceder. Mis piernas dudaron, no respondían igual, como si el suelo no fuera completamente firme, como si el círculo no fuera solo un lugar, sino otra cosa. Entonces ocurrió. El ciervo parpadeó, muy lento, primera vez, y dio un paso, hacia mí. No debía moverse, pero lo hizo. Y los demás cuerpos no cambiaron, seguían quietos, pero había algo distinto.
algo que no estaba antes, algo que no pertenecía a ellos. Sentí que algo descendía, no desde el cielo, desde un punto indefinido, justo sobre el centro, justo sobre mí. El aire vibró, muy leve, pero claro, y entonces todo se volvió insoportable. El ciervo avanzó otro paso, muy lento, sin apartar la mirada. Sus patas no hacían ruido, nada hacía ruido. El bosque estaba muerto, no en vida. En sonido, sentí presión en la cabeza, en los oídos como si algo bajara. No aire, no luz, otra cosa, algo invisible, pero presente, muy presente. Los cuerpos en el suelo no estaban quietos, no completamente. Sus cabezas ligeramente inclinadas, no lo había visto antes, todos mirando, hacia el mismo punto, encima de mí. El ciervo se detuvo, muy cerca, demasiado cerca. Su mirada atravesaba. No me miraba a mí, miraba a través, hacia algo, que estaba alineado conmigo. Sentí que algo me tocaba. No físicamente, pero lo sentí dentro, como si me observara desde adentro, como si midiera, como si eligiera. Quise gritar, no pude, quise correr, no pude. El tiempo no se movía igual, o yo no, no lo sé, pero algo estaba cambiando, y no era el bosque, era yo. Entonces el ciervo inclinó la cabeza aún más, un ángulo imposible, y retrocedió. Un solo paso, como si hubiera terminado, como si ya no fuera necesario acercarse, como si algo ya hubiera cruzado. No lo vi, pero lo sentí. Una ausencia, como si algo hubiera dejado de estar arriba y ahora estuviera en otro lugar. Caí al suelo, no recuerdo cómo. Cuando desperté, el bosque había vuelto. Sonidos, viento, insectos, todo normal, demasiado normal. Los cuerpos seguían allí, iguales. El ciervo ya no estaba. No había huellas, nada, como si nunca hubiera existido. Pero el círculo seguía, perfecto, intacto. Salí de allí sin mirar atrás. No volví, no quise volver, pero algo no se quedó en ese lugar. Lo sé, lo siento. A veces cuando camino entre árboles, noto el silencio antes de que ocurra. Ese corte limpio, esa pausa imposible, y entonces sé que estoy demasiado cerca de algo que no debería repetirse. He revisado mapas, hay más círculos, pequeños, casi imperceptibles, alineados, como un patrón, como una progresión, y cada uno más cercano, más reciente, más preciso, como si algo se moviera de un punto a otro, como si el bosque no fuera el límite, sino el camino. Y anoche, mientras revisaba una de las cámaras, encontré algo que no estaba antes, una imagen, solo una, en medio de la noche, vacía, sin animales, sin movimiento. Pero en el centro del encuadre, una ligera distorsión, justo a la altura de donde estaría una cabeza. Mi altura. Y ahora no sé si ese ciervo estaba vigilando ese lugar o si estaba esperando el momento exacto en que finalmente algo empezara a mirar de vuelta desde mi propia posición. La primera vez que todos reaccionaron así, pensé que era mi postura. Quizás entré demasiado directo. Quizás mi energía era incorrecta. Pero no. Abrí la puerta, di un paso dentro, y los 6 perros se detuvieron. Ninguno ladró. Ninguno se acercó. Retrocedieron, lento, coordinado, y todos miraban al mismo punto. No a mis ojos, no a mis manos. Un poco más arriba, un poco más atrás. Como si alguien hubiera entrado conmigo. Me llamo Daniel, tengo 36 años y soy entrenador de perros. Trabajo con animales de todo tipo, desde obediencia básica hasta casos complejos. Siempre me he apoyado en la observación. El lenguaje corporal no miente. Los perros reaccionan a estímulos reales. Siempre hay una causa. Siempre hay una explicación. Eso creía. Hasta que empezaron a reaccionar a algo que yo no podía ver. El primer caso lo tomé como nerviosismo. Un perro nuevo. Un entorno desconocido. Pero el segundo reaccionó igual.
y el tercero, y el cuarto. Diferentes razas, diferentes historias, misma respuesta. Entraba al cuarto y todos retrocedían. No huían, no atacaban, solo se alejaban, manteniendo la mirada fija en ese punto detrás de mí. Comencé a probar cosas, entrar de lado, hablar antes de abrir, mantener la puerta abierta. Nada cambiaba. El patrón era exacto, siempre ese retroceso lento, siempre esa mirada fija. Y algo más, algo que no noté al principio. Sus cabezas seguían un movimiento, muy leve, como si observaran algo desplazándose lentamente detrás de mí. Decidí grabar una sesión. Coloqué una cámara frente a la entrada. Quería ver lo que ellos veían. Revisé el video varias veces. Yo aparecía solo, nada detrás, nada extraño. Pero los perros, todos sincronizados, sus ojos seguían algo invisible, un recorrido suave, de izquierda a derecha. Luego se detenía, luego volvía. Empecé a sentir incomodidad, no miedo todavía, una presión leve en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca. A veces, al quedarme quieto, sentía una ligera variación en el aire, como si algo pasara muy despacio detrás de mi cabeza. Intentaba girarme rápido, nunca había nada. Una noche me quedé solo en la sala. Quería enfrentar esa sensación. Apagué las luces principales, solo dejé una lámpara encendida. Me senté frente al espejo, respiré hondo, esperé. Al principio, nada. Luego algo cambió. Mi reflejo tardó un instante, muy breve, pero distinto. Parpadeé, se normalizó. Miré fijo, otra vez. El reflejo no coincidía, no completamente. Mi cabeza estaba recta. En el espejo, no. Había un desfase, detrás de mí. No debía haber nada, pero había espacio. Un espacio diferente, más profundo, más oscuro. El aire parecía doblarse. No era sombra, no era luz, era otra cosa. Se movía, muy lento, detrás de mi cabeza, como los perros lo seguían, exactamente igual. Sentí frío, muy cerca, demasiado cerca. No podía girarme. Algo lo impedía. Mi reflejo respiró distinto. Yo no. Me levanté de golpe. El espejo volvió a la normalidad. Todo parecía igual. Pero la sensación no se fue. Esa presencia seguía allí, pegada, constante, como si hubiera aprendido a mantenerse justo fuera de mi percepción directa. Al día siguiente, los perros reaccionaron peor, retrocedieron más rápido. Algunos temblaban, otros gemían bajo. Ninguno se acercó, ni siquiera los más dóciles. Uno se orinó, sin control, mirando detrás de mí, siempre detrás, nunca a mí, nunca. Sentí la presión crecer, más fuerte, más presente, como si aumentara, como si cambiara. Los perros se alinearon contra la pared, todos juntos, mirando el mismo punto, detrás de mi cabeza, siguiendo algo, que se movía, y se detenía, y volvía a moverse. Siempre conmigo. Intenté dejar el trabajo, no sirvió. Incluso en la calle, los perros reaccionan igual. Algunos se quedan quietos, otros se alejan. Todos miran ese mismo punto, siempre el mismo. He dejado de usar espejos, pero a veces no puedo evitarlos. En ventanas, en superficies brillantes, y siempre hay un instante en que algo no coincide. Un retraso mínimo, un movimiento que no es mío. Duermo mal, me despierto sin razón. A veces siento que no estoy completamente solo en mi propio cuerpo, como si algo se ajustara a mis movimientos, como si aprendiera. Ayer ocurrió algo distinto. Entré a la sala. Solo había un perro. No retrocedió. No se movió. Se quedó quieto, mirándome, directo, a los ojos, por primera vez. Sentí alivio. Duró un segundo. Luego gruñó. No a mí, a algo que ya no estaba detrás, sino alineado, exactamente, con mi rostro. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido. No detrás, no al lado, sino dentro, como si esa cosa hubiera dejado de seguirme
y finalmente hubiera encontrado el lugar exacto desde donde mirar a través de mí. Y ahora, cuando respiro, hay un leve desfase, un instante mínimo, como si algo respirara conmigo, o justo después de mí. Y no sé cuál de los dos está realmente marcando el ritmo.